Buenas tardes. Vamos a iniciar este espacio denominado Te cuento una cosita. Hoy, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, hoy 12 de octubre. Este día también ocurrió el viaje final y definitivo de mi amigo Eduardo Tuna Esper. Lo recuerdo con mucho cariño, mando un afectuoso saludo a toda su familia y bueno, yo recuerdo que lo fui a saludar en su lecho de enfermo antes de irme a Italia, porque ya tenía todos los programas de viaje para viajar hacia Europa y fui a visitarlo, a despedirlo, a augurarle que pueda salir de ese problema. Y mientras yo estaba en Italia, me informaron de la muerte de este querido amigo Eduardo Tuna Esper, un animador importante de festivales, un hombre que ha marcado sobre todo los escenarios argentinos como el de Cosquín y de tantos festivales que lo vieron con esa gallardía y simpatía que era de su estilo. Eduardo Tuna Esper, siempre en mi recuerdo y en mi memoria. Hoy nos llegó un saludo muy interesante de Tony Salinas, quien nos recordó de los tiempos de horror vivido en Centroamérica con la llegada de Colón, que exterminó a toda una población. Esa población que ascendía a varios millones de nativos originarios de América han sufrido de la mano europea el castigo hasta prácticamente casi exterminar la raza de habitantes de Centroamérica. El horror ha sido tan cruel que una autoridad de la iglesia, Bartolomé de las Casas, que llegó a ser monseñor, obispo de, de Centroamérica, de Nicaragua y de toda esa región, dejó un libro escrito que es el testimonio de ese tiempo. Bartolomé de las Casas estaba realmente dolido, preocupado por lo que acontecía con las manos conquistadoras en América. Y esa reflexión de Bartolomé de las Casas, que recrea mi amigo Tony Salino, un salteño amigo, también lo recrea el escritor uruguayo Eduardo Galeano cuando cuenta de que cuando llegaron los barcos le dijeron a los indios, le hablaron de su Dios, le hicieron cerrar los ojitos, los indios tenían la tierra, le hicieron cerrar los ojitos, le pusieron la Biblia en la mano y cuando lo abrieron se quedaron ellos con la Biblia y los europeos con la tierra. Bueno, esta es una historia muy cruel que, como todas las teorías, tiene gente a favor y gente en contra. Hay gente en América que piensa como europeo y hay europeos en América que son testimonios en defensa de la civilización original de esta tierra. Bueno, esto sucede, esto aconteció en la historia y nadie podrá torcer el curso de la misma, porque lo hecho está. El miércoles estaremos hablando de El Tala, el pueblo de muchos amigos. Y bueno, esto me lo pidió la niña estudiante Fernanda Décima, quien es alumna en el profesorado del Tala y quien estudia literatura y nos invitó a que hablemos del Tala, el pueblo de Lola Mora. Con mucho gusto
Entonces, el próximo miércoles 14 de octubre, nuestra temática será el Tala. Y en el programa anterior hablamos de Ricardo Alonso, el doctor Ricardo Alonso, una figura importante de la cultura de Salta, quien nos mandó un bonito mensaje por el espacio que le dedicamos y se sintió halagado con el contenido del mismo. Gracias, Ricardo, amigo, lo mejor para ti y tu familia. Y desde Córdoba, el padre Eduardo Giorda, el padre salesiano Eduardo Giorda, que estuvo viendo el programa dedicado a Alonso, donde hicimos un comentario de su libro sobre el Monseñor Tabela y Monseñor Pérez, también nos mandó un mensaje de agradecimiento por el comentario de sus libros. Y bueno, cuento que estamos llegando a muchos amigos para que nos acompañen. Mi señora está concursando en un concurso internacional con un cuento que ha titulado Olivares y Tradición, motivo por el cual hemos solicitado el apoyo de gente amiga porque hay dos sistemas. Uno va a votar el jurado, los cuentos que elija, y el otro estilo de premiación será el voto popular. A partir de mañana ya se podrán recibir la votación para que se apoye ese original concurso que viene a engrosar la inquietud literaria de Salta y en este caso de mi esposa. Y recordamos un día como el de hoy, 12 de octubre, en el año 1938, apareció en Metán el periódico Horizontes, que dirigía el doctor Carlos Poma. Este periódico salió hasta fines del año 1939. También recordamos, y también tiene que ver con Metán, el 12 de octubre del año 1942 se creó en Metán la Sociedad del Hogar y Ayuda Social, con el propósito de dar albergue, alimento y abrigo a los niños huérfanos y desvalidos. Una actitud muy bonita. Eso estaba en Villa San José y fue conocido con el nombre de El Asilo. Su fundadora fue la señora Aurora Bustamante Lizondo de Poma. Un gesto muy bonito para aplaudir. Ojalá aparezcan muchas voluntades humanas que imiten un accionar similar para proteger a tanta gente, especialmente a la infancia, que anda en la calle. Y un 12 de octubre, en el año 1963, asumió como gobernador de Salta el doctor Ricardo Joaquín Durán y vicegobernador el doctor Eduardo Pachaín. Se lo llamó el gobernador hornero por la gran cantidad de vivienda y caminos que hizo construir. Gobernaba el país por aquel entonces el doctor Arturo Humberto Illiga. Bueno, fragmentos de la historia argentina. Esta es una tarjetita que realizamos con la Gauchita para inaugurar el año 2014. Las encontramos entre las publicaciones porque, bueno, ha sido un deleite recordar esa época
en que llegábamos a la casa de los suscriptores, de los amigos, con nuestro mensaje de paz, de amor, de prosperidad. Bueno, la temática de hoy, un pueblito de Salta, La Merced, un pueblito que está en la ruta 68 entre Cerrillos y El Carril, a poquitos kilómetros de la ciudad de Salta. Ese pueblo tiene una fiesta que es muy importante, la fiesta provincial de la flor, que desde el año 2013 viene bregando y todos los años culmina esa fiesta con una torta gigantesca que se reparte entre los presentes. La tradicional fiesta de la flor en el año 2013 tuvo una torta de 1.840 kilos, una torta gigantesca que se repartió entre los 5.000 concurrentes. Y esto ocurría en la Plaza San Martín de la Merced, que se denomina la Plaza de las Flores. Y en este tiempo de primavera es una maravilla caminar por esa plaza que está toda florida, perfumada. Debe estar una maravilla, es una invitación a pasear por ese pueblito bellísimo de la provincia de Salta. Y el 17 de diciembre de ese año 2013, fuimos con la gauchita, ya que nos invitaron de la municipalidad a recorrer el pueblo y nos invitaron para ir al complejo cultural cultural y deportivo, que tiene una gran pileta de natación olímpica y está ubicada en pleno centro, frente a la Plaza San Martín, donde compartimos con el director de Cultura, José Flores, y nos acompañaron Celedoña Arroyo, Graciela Torres, Emilio Chavarría, Juancito Frank, quien había sido integrante de las Voces del Guaira, Marta López, Daniel Gutiérrez, el fotógrafo Silvio Taca y otras personas. Y bueno, uno de los testimonios que recibimos fue un testimonio realmente importante, porque ha sido como una confesión existencial, una confesión muy dura, porque de pronto los turistas de la provincia, del país, del mundo, que recorremos distintas geografías, sacamos fotos de los lugares emblemáticos, de lo que nos gustó, de los edificios históricos, de los atuendos típicos, de las cosas que uno no ve normalmente. Pero la gauchita sale a buscar testimonio de la gente humilde, sale a construir una historia popular. Y esta historia nos llegó hasta el alma, la publicamos y quedó como un documento que muestra lo que vivió nuestra población, que la gran población no percibe, porque uno no puede medir cómo es la realidad existencial de cada persona. Y una de ellas, uno de los testimonios fuertes, fue el de doña Celedoña Arroyo. Y bueno, dialogando en esa mesa de vecindad que armamos con motivo de la visita de la gauchita, ella me contaba que era oriunda de las cercanías de La Poma, nacida entre los cerros, y cuenta que era muy pobre. Recuerda
que su padre la dejó a los 5 años y que su madre, para poder trabajar, la dejaba atada en su ranchito, en su casa. Mira usted, mida usted esta circunstancia y empiece a dibujar en su cerebro la intimidad de esas vidas. Y sigue contando doña Celedonía Arroyo. Éramos tan pobres que hasta comíamos ratas a la parrilla. ¿Escuchó bien? Pareciera que es una película de ciencia ficción lo que contamos, porque a muy poca gente se le imagina comer rata a la parrilla, pero la necesidad es el eje. Nosotros vimos cuando se produjo el accidente de aviación en la cordillera de los Andes, que un grupo de deportistas de Uruguay sobrevivieron al accidente y esa historia terminó comiendo carne humana, porque pareciera que hay un mandato anatómico. El apego hacia la vida hace que uno cierre los ojos y haga caso a lo que la realidad manda. Bueno, esta gente en la cordillera comía carne humana, la carne del amigo, de los compañeros de ruta. Y esta señora cuenta que comían rata. Y también nos sigue contando que iba a la escuela una semana por mes. Contaba cuando su madre machacaba el maíz con piedra para hacer frangoche. Una humildad extrema, una humildad extrema. En las ciudades de la modernidad hablamos de pobreza, pero no llegamos a este nivel de pobreza. Cuenta, esto ya es casi fantástico, porque cuenta que un día vio un ser parecido a un hombre, con ojos rojos y patas de gallo. Y bueno, sus mayores le decían que ese era el diablo. Y en otra ocasión se encontró con un burro, fiero, sin rienda, y cuando lo quiso tomar para sí, pretendió hacerle un rosario y el burro desapareció. Esto es o ciencia ficción o la fantasía, o tal vez la falta de alimento adecuado hace que el cerebro se encargue en dibujar situaciones y en mostrar realidades que no existen nada más que para el que así piensa. El hecho que conmueven las declaraciones de esta gente. Y antes de seguir con las otras declaraciones, les cuento que la Merced es parte del Carnaval de Salta, de la fiesta, pertenece al departamento de Cerrillos, está sobre la ruta 68, a poquitos kilómetros de la ciudad de Salta, a solo 23 kilómetros. En el año 91 tenía 3.594 habitantes. Acoto, que yo conocí la Merced muy jovencito, pasamos con el seminario en alguna ocasión y en la década del 60 me empecé a hacer habitué porque solíamos ir con los amigos a pescar yucas en las acequias de Calvimonte, de la zona de San Agustín. En esa época, en el 91, tenía 3.594. ¿Cuánto tendría cuando yo iba en la década del 60? En el 2001 ya había 5.084 habitantes. Y hoy
se estima que ya hay 10.907 habitantes, según datos oficiales. Vale decir que el pueblo va creciendo, es un pueblo oprimido por la gran cantidad de tierras de un solo dueño que rodea al pueblo. Entonces cuesta la expansión geográfica de la Merced porque está oprimido con la propiedad privada. Pero de a poco eso se irá normalizando. Su principal fuente de riqueza económica es el tabaco Virginia, uno de los tabacos rubios más destacados y cotizados en el mercado. Y también produce poroto. Y por otro lado, tiene minas de cal, unas minas que bordean el cerro, donde se produce extracción de cal, y esto viene desde 1830. Vale decir que es una riqueza histórica de la Merced, y gracias a esa riqueza también se moviliza un poco de bienestar para la gente del pueblo. Sus fiestas patronales, los 24 de septiembre, en honor a la Virgen de la Merced. Cuenta la historia que la etnia pasoica, asociada a la cultura santamariana, pueblo sedentario, agricultor y ganadero, habitaba esa región y que en el siglo XVIII fue invadida por los quechuas al mando de Tupac Yupanqui, quedando incorporada esta región al Tahuantinsuyo que pertenecía al imperio inca. Era un nudo de camino la Merced. Bueno, ahí está cerquita de ese pueblo Sumalao del que hablamos, que tenía la feria más importante de la época. Y bueno, sus caminos están incluidos dentro del recorrido del Capac Ñam o el Camino Real, el Camino del Inca, perdón, que luego se llamó el Camino Real o Español, porque primero ha sido el camino por donde iba y venía la gente del Incario, y luego ha sido el camino real por el que andaban los conquistadores, uniendo el accionar entre el virreinato del Perú y el Río de la Plata. Entre 1534 y 1535 arriban los primeros europeos con Diego de Almagro y Diego de Rojas, y luego avanzó hacia el sur en busca de la ciudad de los Césares. En el siglo XVIII pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata y luego fue parte de esa región geográfica que adhirió a la Revolución de Mayo. En la entrada de la Merced hay un Cristo formidable de 9 metros de altura que está a la entrada del pueblo. Y bueno, parece que no va a llegar la tablet, porque bueno, hay algún problemita técnico en la jornada de hoy que mi nieto está tratando de resolver. María Sofía Hoyo está en sintonía, esta vez por YouTube, me dice. Saludos de mi hijo Javier. Gracias, María Sofía Hoyo, la periodista salteño que hace radio en Buenos Aires, una amiga directa, generosa, simpática, que siempre nos acompaña y que los días jueves hace su programa El Canto de Salta. Y bueno, cerquita de la Merced está el
la población del Sumalao, la de San Agustín y otros pueblitos que rodean a la Merced. Se destaca también la actividad que impera en ese pueblo, ya que hay criaderos de caballos peruanos. Eso es la Merced. Y vamos a seguir leyendo los testimonios recogidos en ese viaje que hicimos en el 2013 por la Merced. La señora Graciela Torres, que vivía con su familia en la finca de los Berruesos, cuenta que cuando ella tenía 8 años, el duende la vio y se la llevó. Un día lo encontró con un gran sombrero de paja, camisa a cuadrito a plena luz. Ella lo veía y los que iban con ellos no lo podían hacer. En el fondo de su casa parecía que se juntaban muchos duendes que se pasaban todas las noches discutiendo, parecido a los hombres, los duendes. Y bueno, y luego cuando le tocó el turno tomar la palabra a Emilio Chavarría, nacido en Potosí, Bolivia, rememoraba que vive en la Merced desde el año 1970, dedicándose a tareas agrícolas como el tabaco, y nos contaba que también anduvo por los cañaverales de Orán. Tuvo una atención muy especial para destacar los medios de transporte que llegaban hasta el pueblo, como la empresa Sotelo, la de Chávez, que iba hasta Huachipas, la empresa Tanque, que lo hacía hasta Chicuana, el cafayateño que viajaba a Cafayate y algunas otras. También recordaba a los coches de plaza, a la jardinera. Tiene en su sangre coplas que lo acompañan por la vida. Dice que no quiere quedarse en ningún paraje con el perro flaco, porque es sinónimo de malos augurios. Y hoy la empresa que nos lleva y nos trae de la Merced es la empresa de Ale Hermano, con la que fuimos a visitar al pueblo, una empresa que realmente acompaña al diario vivir de esa población de Salta. Y la señora Marta López contaba que sus mayores iban de pesca atrás de los cerros y que ella jugaba con los duendes pequeños tamaños miniatura, lo que es la creencia popular. La mañana se puso mágica cuando apareció el amigo Juan Frank, mi amigo, el hombre que fue integrante de las Voces del Guaira, quien vivía en la Merced desde siempre y empezó a sacar de la galera distinguidos momentos que llevaba en su memoria. Cuenta que a los 6 años se enteró que don Mariano Boedo era de este pueblo y ahora le presta su nombre a una escuela de la calle San Martín. Rescata como anécdota el molino, que era de piedra movida por el agua y que servía para que la gente muela el trigo y el maíz. Era una vieja usanza de otras épocas de la patria. Ese molino estaba ubicado en la calle principal frente a la Plaza San Martín de la Merced. A ese lugar venían a pasar sus vacaciones los miembros de la familia Dávalos Michel, ya que era propiedad de sus parientes, los Dávalos
Leguizamón, que luego la donan a la propiedad para que sea un hogar escuela. Es esa bella casa antigua que se ve con una gran arboleda que la rodea frente a la Plaza San Martín en la Merced, sobre la calle principal. El señor La Yampa, quien era el casero del molino, cuando se hace la donación de la propiedad, reparte entre la gente del pueblo imágenes de santos y de vírgenes, como la Virgen de las Lágrimas, que después de un largo peregrinar encontró como destino definitivo el cabildo de la ciudad de Salta, donde también fue a parar una diligencia que cubría el trayecto hasta Cafayate. Así se va construyendo esta historia popular. Y Juancito Frank relataba que su abuelo era austríaco y que tenía un hermano que era sacerdote. Ese europeo se casó con una criolla de donde viene su padre y toda su familia. La Merced era la ruta por donde arriaban los vacunos rumbo a la ciudad de Salta, al matadero, porque en aquel tiempo no había camiones en los primeros tiempos y el transporte era a sangre, se transportaba a los animales arriándolos. Y un día del año 1942, cayó un toro en un pozo y el carnicero Villagra lo compró para faenar, el carnicero del pueblo, aprovechando la importante rebaja obtenida, pero le fue mal porque el pueblo no le compró la carne porque afirmaba que era carne molida. Anécdotas, cosas que enriquecen la historia de un pueblo. También contaba Juan Fran que en algún momento de la historia de este pueblo se pagaba 5 pesos por cada burro que se mataba, por el daño que estos hacían en los campos. Por aquel entonces solían llegar las langostas en mangas que oscurecían el día. El comisario del pueblo, que además era productor agrícola, al ver las langostas, se va hasta la iglesia, se sube al balcón del primer piso y al ver el panorama de destrucción, cae fulminado de un infarto. Claro, las mangas de langosta eran terroríficas y el ruido parecía una gran máquina, porque al mover su mandíbula langosta, una langosta no es notorio, pero la cantidad de langostas se sentía como si fuese el ruido de una máquina, impresionante. Juan Fran exhala aire y recuerda el perfume de madreselvas y acacias en el aire de su pueblo, las danzas de las golondrinas que gozosas paseaban todos los años en su peregrinar por el mundo, porque las golondrinas son peregrinas del mundo, dan vuelta el globo terráqueo, haciendo un circuito de amor, brindando un canto de primavera y de vida por toda la faz de la tierra. Y luego cuenta, en las acequias y en los ríos estaba la yuca, ofreciéndose a los jóvenes pescadores, y de la vegetación circundante subían las aromas de cepa caballo, menta, poleo, como caricias del aire.
además era la farmacopea de época, era la farmacia popular, la farmacia de los humildes que no podían llegar a las droguerías. Entre los personajes que merecen ser recordados, José y Vicente García, dueños de vacas y de un tambo, que proveía leche todo el año a la escuelita del pueblo. El señor Eduardo del Valle, que tenía una usina de su propiedad que generaba luz para todos y que en la época de invierno, para la fiesta de San Pedro y San Pablo, organizaba los fogones más espectaculares, que era toda una fiesta tradicional, la quema de los pastizales, la quema, pero organizado en fogones en las puertas de los domicilios, donde llegaba toda la vecindad y los chicos saltaban el fuego. Eran fiestas humildes que convocaba la vecindad, donde se quemaban consunchos y todo el desecho del poroto que tanto se producía. Juan Fran advertía en aquel momento que habría que hacerle un monumento a este importante vecino. Otro personaje fue don Pedro Gasiuk, quien en su tiempo de mocedad lanzó una propaganda que caminaba sobre un cable y cobraba 5 bolillas la entrada. ¿Escuchó bien? Lanzó una propaganda que caminaba sobre un cable y cobraba 5 bolillas la entrada. Los chicos pagaron y cuando ingresaron, el pícaro convocante tiró en el piso un cable y caminó sobre el mismo. Dice que todavía se escuchan los reclamos. Bueno, es parte de esa picardía que tenemos los humanos. En la zona del cementerio, donde asustaban luces que se movían a la noche, había añejos algarrobales que ofrecían generosamente su fruta a la changada, donde además se juntaban exquisitas granadinas. Hablando de frutas, eran famosas las ciruelas de la Merced y toda fruta con carozo. Dicen que los mejores yacimientos de cal de aquellos tiempos eran los de este pueblo. Los más importantes caleros eran Juan Lobo y Lobo Castellano. El pueblo se fue construyendo de a poco y entre los que aportaron a su crecimiento la señorita Gloria Aranda, que donó las tierras para la iglesia, la escuela, el hospital, bueno, todo ese espacio que hoy se mantiene con mucho cuidado y mucha belleza. Era renombrado el baile del carnaval de Don Cordera. En esos carnavales las carrozas se hacían en sulky, carros y jardinera. Juan Frank recuerda aquella carroza denominada Opa en sulky, que fuera muy festejada. El amigo Juan Fran fue integrante del conjunto folclórico Las Voces del Guaira, que paseó el canto por Salta y por toda la patria. Y entre sus compañeros estaba Tutú Campos, estaba Jorge Cafrune, y ha sido un conjunto muy importante de la canción argentina. Estos fueron algunos de los testimonios recogidos por pedido de la empresa Ale Hermanos en la Merced, capital de la flor. Y bueno, cuando hablábamos de las frutas silvestres, hasta en eso ya nos hemos diferenciado, porque hoy los chicos han cambiado de gusto, hoy
el sabor por la fruta silvestre se ha perdido, porque bueno, el mundo va cambiando. Yo no sé si evoluciona, involuciona, pero hay un cambio que es notorio y contundente. Esto fue todo por hoy. Gracias por la atención dispensada. El próximo miércoles 14 estaremos hablando de El Tala, otro pueblito importante, cuna de Lola Mora, en el sur de la provincia de Salta. Gracias, hasta entonces y que les vaya bonito.